Bien, buenas tardes. Vamos a ver este ejercicio de álgebra lineal que me dice que dada este espacio vectorial de x, y, z, probar si esta condición que tengo acá, ¿no? Ecuación, es un subconjunto justamente de r al cubo. Entonces básicamente para eso tenemos que cumplir o tendría que cumplir dos condiciones, ¿no? Para que sea un espacio de r al cubo. ¿Qué condiciones tendrían que cumplirse? Vamos a probar acá la primera condición, donde me dice que yo voy a tener un x1, y1 y z1, ¿no? Y también voy a tener un x2, y2 y z2, que sumado van a dar x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2. Entonces me dice que si se cumple esta condición aquí arriba, entonces sí es muy probable que sea un subespacio vectorial. Si no se cumple, no, porque hay otra condición más que se tiene que probar después. Entonces veamos, ahí reemplazamos, ¿no? En vez de 3, en vez de x, yo pongo esto de acá, que va a ser x1 más x2 menos 2 por y1 más y2 más z igual, z que es z1 más z2 igual a 0, me dice, ¿no? Entonces veamos, multiplico, voy a tener 3x1 más 3x2 menos 2y1 menos 2y2 más z1 más z2 igual a 0. Ahí qué pasa a ver. Entonces tengo x1, y1 y z1, los puedo agrupar acá, ¿no? Entonces voy a tener 3x1 menos 2y1 más z1 más ahora 3x2 menos 2y2 más z2 igual a 0. Si se fijan, toda esta parte de acá es idéntico. Entonces esto es 0 más, y toda esta parte de acá es idéntico y también es 0, ¿no? Entonces 0 más 0, 0, lo que comprueba que sí se puede considerar como un espacio vectorial, ¿no? Hay una segunda condición que hay que probarla. Fíjense acá que esta ecuación cambiaría si yo agarro y pongo un 3 acá, por ejemplo, ¿no? Si fuese un 3 ahí, no va a cuadrar, ¿no? Porque esto de acá va a ser igual a 3, esto va a ser igual a 3, y voy a tener 3 más 3, 6, igual a 3, y ya eso no va a coincidir, ya no van a ser iguales. Entonces ese no va a ser un subespacio vectorial. Pero en este caso de acá, con 0, sí es un espacio vectorial, ¿no? Veamos, la segunda condición es que yo tenga que multiplicar un número lambda, ¿no? Y reemplazando allá que me dé el mismo resultado. Entonces, un segundillo. Entonces me dice, vamos a borrar esto. Vamos a borrar, ahí ya coincide, ¿no? Borramos esto y vamos a ver ahora qué me dice. Me dice que haciendo la multiplicación de lambda por x1, y1, z1, ¿no? Esto también tiene que ser igual, esto es igual a lambda por x1, lambda por y1 y lambda por z1. ¿Sí? Ahí vamos a hacer la comprobación ahora utilizando esto de acá, ¿no? Lambda allá, entonces tengo 3 y en vez de x, lambda x1 más
o menos 2 y en vez de y, lambda por y1 más y en vez de z sería lambda por z1, ¿no? Igual a 0. Entonces acá factorizo lambda y me va a quedar lambda por 3x1 menos 2y1 más z1 igual a 0, ¿no? Toda esta parte de acá es igual a 0. Entonces 0 igual y lambda multiplicado, ¿no? Lambda multiplicado por 0 va a ser 0 y si coincide. Como las dos condiciones, esta primera condición y la condición que vimos hace un momento, coincide, entonces sí se puede decir que esta ecuación de acá es un subespacio de r al cubo. ¿Ya? Hay que considerar algunas cositas también ahí para hacer ejercicios rápidos. Si es que acá, por ejemplo, hubiese un x cuadrado, ya no es, ¿no?, un subespacio, porque estos tienen que ser lineales. Si pongo un x cuadrado, eso ya no va a ser lineal, entonces ahí no se puede considerar un subespacio. ¿Ya? Para el otro caso hay que probar. Tiene que cumplir las dos condiciones. Si las cumple, es un subespacio vectorial. Gracias.